En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le respondieron: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, una fiesta que se celebra sobre todo en la familia franciscana, porque es una fiesta para toda la Iglesia universal, pero de una forma especial en la familia franciscana. La porciúncula, aquel pedacito de terreno que le fue cedido a San Francisco por los benedictinos en Asís, fue su primer lugar donde hizo el convento, ¿no? Allí tuvo lugar además algunas cosas maravillosas, por ejemplo aquella aparición del Señor, ¿no? Cuando está San Francisco rezando y le hace el Señor ver las iglesias del mundo, la gente rezando en las iglesias y todo el mundo que va a pedir. Entonces San Francisco sale llorando, lleno de angustia, y exclama: el amor no es amado. Bueno, allí también en la porciúncula murió San Francisco, es por tanto un sitio especialmente querido para nosotros los franciscanos. Pero el nombre de Nuestra Señora de los Ángeles le viene porque allí tuvo lugar una visión de San Francisco de la Virgen María, rodeada de ángeles, que le prometía su intercesión y su protección. Es interesante, si alguna vez vais o habéis ido, además de visitar la pequeña iglesia custodiada por la gran iglesia, como si fuera un relicario que contiene un tesoro, ver los interiores de lo que queda del antiguo convento, que queda muy poco. Y lo que queda, por ejemplo, es un jardín, pequeño jardín, no es ni siquiera un gran jardín, con rosales sin espinas. Es una tradición según la cual San Francisco estuvo tentado contra la castidad y allí había unos rosales con espinas, unas zarzas, rosales, y él se arrojó a los rosales para quitarse la tentación. Desde luego es una forma drástica de quitarse toda tentación. El caso es que los rosales perdieron las espinas. Bueno, no es la primera vez en la historia de San Francisco que eso le sucede. No con los rosales, no es que tenía una afición especial a rebozarse entre las espinas de las rosas, pero sí que hay que tener en cuenta que era la Edad Media, ¿verdad? Pues eso lo hacía cuando tenía una tentación, hacía algo. Después a nosotros se nos ha dicho o se nos decía: pues una ducha de agua fría viene muy bien, sobre todo en pleno invierno, te viene estupendamente, para la pulmonía también, ¿no? Bueno, pero San Francisco lo hacía y, por ejemplo, se revolcaba en la nieve, en lo cual eso en Asís suele suceder en invierno, ¿no? que está nevado. ¿Por qué os hablo de estas anécdotas? Porque la Virgen nos promete a todos nosotros su auxilio. Es realmente María Auxiliadora, es la abogada nuestra, es nuestra intercesora, pero no nos promete su auxilio para hacer el mal. Creo que entender esto es entender bien en qué consiste la misericordia divina. El auxilio que nos promete la Virgen como intercesora es el auxilio que se da a los que quieren hacer el bien y a veces no lo consiguen. Cuando rezamos las letanías decimos: consuelo de afligidos, ruega por nosotros; refugio de pecadores, ruega por nosotros. Nosotros no tenemos la conciencia de ser inmaculados, la conciencia de no tener culpa. Nosotros experimentamos la culpa y desde luego experimentamos la tentación. Muchas veces con la gracia de Dios no caemos en ella. Y no me refiero solo a la tentación de la carne, el carácter, la pereza, la envidia, el rencor. Las tentaciones
que están todos los días acechándonos. Esta es la experiencia de un católico normal. O sea, un católico normal experimenta el pecado, la tentación, que también experimentó Cristo, hay que recordar las tentaciones en el desierto, y experimenta que a veces sucumbe a la tentación. El propio San Pablo dice, el mal que no quiero hacer, a veces lo hago, y en cambio el bien que sí quiero hacer, a veces no lo hago. Bueno, no sabemos a qué se refería, aunque él también dice en un texto que Dios le ha puesto una espina en su carne y que le suplica a Dios que se la quite, y Dios le contesta, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Por lo tanto, no debemos extrañarnos, debemos dolernos del pecado, el propio en primer lugar, y mirar siempre la viga en el propio ojo. Debemos dolernos del pecado, el propio y el de los demás, pero no debemos extrañarnos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Cuál es el problema? El problema no está en el pecado, eso es un problema, pero no es el principal problema. El principal problema está en la justificación del pecado, que es distinto. Si viviéramos en una cultura, por ejemplo, como sucede quizá en otros sitios, donde se ha aceptado ya de forma normal la corrupción pública, eso sería más problema en sí que la propia corrupción pública. Es decir, si el corrupto, el que roba, el que saquea, no se avergüenza, por lo menos cuando le descubren, sino que todos dicen, pues es lo normal, eso es mayor problema que el hecho en sí de la propia corrupción. Por ejemplo, hoy sale una noticia de que parece que están acusando, por lo menos están acusando, no sé si será verdad o no, porque los jueces están para averiguarlo, pero están acusando a la anterior presidenta de Argentina, la señora Kirchner, no me suena muy bien, no pronuncio muy bien el nombre, están acusándola de haber desviado 160.000 millones de dólares. No es precisamente el café. Y curiosamente, el chofer que llevaba los maletines con dinero, durante 10 años estuvo apuntando de dónde venían y a dónde iban. Imaginaos el tesoro que representa ese cuaderno para la policía. Bueno, cuando quiere la policía investigar, lógicamente. Bueno, ese no es el problema mayor, es un problema de 160.000 millones de dólares distraídos en un país que los necesita, vamos, cualquier país, pero imaginaos las necesidades que hay allí. Fijaros que ese no es el problema mayor. El problema mayor es que esta señora está repuntando en las encuestas. Ese es el problema mayor. Es decir, cuando se crea una cultura de la corrupción, eso provoca más corrupción, evita el juicio a los corruptos, y al no haber juicio a los corruptos, eso hace que haya más corruptos. Creo que ese es el problema. Esto es un ejemplo aplicado a todo lo que hace referencia a las normas morales. El problema verdadero, siendo un problema, no es el pecado, sino justificar el pecado. No dar importancia al pecado, quitarle al pecado aquello que representa de mal y que tendría que horrorizarnos y escandalizarnos a todos, a todos. Es decir, cuando el pecador, que puede ser el pecador, no me refiero solo al tema de la pederastia o de la corrupción, cuando el pecador no tiene conciencia de pecado, entonces el pecador no cambia, no tiene oportunidades de cambiar. Y cuando el pecador, descubierto, no solamente no se avergüenza, sino que presume de ello, evidentemente ahí es cuando no hay solución. Por eso, el problema verdadero, en medio de este contexto en el que vivimos de escándalos públicos, tampoco en España estamos muy bien, porque también tenemos lo nuestro, quizá no llegue a esas categorías, pero tenemos lo nuestro. O sea, aquí, y tenemos lo nuestro muy repartidito, porque no creéis que los de este partido, los del otro, aquí la corrupción ha estado muy repartida, aunque unos tengan más que otros. Quizá los que tengan más es porque han tenido más posibilidades. Bueno, pero cuando se produce esto, el problema, repito, viene de que no ha habido una cultura contra la corrupción. Lo mismo cuando surge un escándalo en la iglesia de un sacerdote o de lo que sea, porque también hay escándalos financieros. Cuando surge un escándalo, hay que mirar si el problema está en el escándalo en sí o el problema viene de más atrás
es más profundo y viene de haber justificado un tipo de comportamiento que después ese comportamiento ha dado lugar, en algunos casos, a esos extremos. Por ejemplo, en una sociedad profundísimamente erotizada, sexualizada, pero erotizada, donde no se vende ni un yogur, no se vende ni un crecepelo, ni una laca, ni un perfume, si no hay algún signo sexual, no digo ya de desnudos, pero próximos, ¿verdad? Es decir, es una sociedad profundamente erotizada, donde la gente ha perdido el pudor, donde la gente ha perdido el sentido de la enorme importancia para la propia persona que tiene las relaciones sexuales. Ya no entro en el concepto de matrimonio o de unión para toda la vida, ¿no? Es una pérdida del pudor de estoy con una chica esta noche o con un chico esta noche, mañana no le conozco, ¿no? Y así, en este tipo de sociedad sucede igual que si tú lanzaras a un coche en la carretera a toda velocidad y de repente le permitieras ir a la velocidad que quisieran, 140, 160, y de repente tuviera un stop, sin haberle advertido. Habrá automovilistas que viendo el stop hagan un frenazo y logren parar. Y habrá otros que se salten el stop y que tengan un accidente. Es decir, estamos fomentando, por ejemplo, con la pornografía, fomentando un tipo de comportamiento que después se dice, pero tiene que llegar hasta aquí. Y está bien que llegue hasta aquí, ojo, lo que no está bien es que estemos fomentando ese comportamiento. Pero tiene que llegar hasta aquí. Y muchos logran parar y otros, evidentemente, ahí están los resultados, se saltan la norma y van más allá. Vuelvo a repetir, el problema no está en los escándalos. El problema no está en las cosas malas que se hacen. Ahí hay un problema. El problema está en que se justifiquen. El problema está en que se fomenten. El problema está en que nos eduque y que nos enseñe a la gente lo que es bueno y lo que es malo. Cuando ayer os comentaba en la homilía lo de San Alfonso María de Ligorio, como entre dos de los probabilistas se decían el uno al otro que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué quitaba el pecado del mundo? Porque se limitaba a decir que nada era pecado. Y si nada es pecado, has quitado el pecado del mundo. ¿Para qué vino Jesucristo entonces? ¿A derramar su sangre? ¿Por qué? Por capricho, sin necesidad. Bastaba con decir que nada era pecado y ya entonces todo el mundo podría hacer lo que le diera la gana con la conciencia tranquila. En lugar de enseñarnos primero Antiguo Testamento, Moisés, los profetas y después Jesucristo, esto está mal, no lo puedes hacer. En lugar de advertirnos, va a haber un juicio y si has hecho el mal a tu prójimo, no vas a poder entrar en la casa del Padre. En lugar de hacer todo esto y además morir como murió, se lo podía haber ahorrado todo. Vamos, que se podía haber ahorrado incluso el viaje, y haber dicho simplemente, haced lo que os pida el cuerpo. Haced lo que queráis. El pecado no existe más. Y habría acabado de un plumazo con el pecado del mundo. Eso es lo que nos están intentando vender ahora. Y eso es la raíz del mal. O sea, no nos quedemos entretenidos, distraídos, porque en el fondo es una manipulación con el mal. Tenemos que ser un poco más inteligentes y ver, ¿y cuál es la raíz del mal? La raíz del mal es que desde hace décadas están diciendo que el mal no es mal. No me refiero solo al sexo, Están diciendo que el mal no es mal y entonces, bueno, pues muchos se lo creen porque les conviene, hacen lo que hacen y luego, por desgracia, vienen las consecuencias. Por eso, volviendo a Santa María de los Ángeles, ella, lo mismo que hizo con San Francisco, va a extender su mano protectora. Ella nos va a dar la cuerda para que trepemos al cielo. Pero para aquellos que quieren coger su mano, para aquellos que quieren trepar por la cuerda, es decir, para aquellos que dicen, Señor, soy un pecador, perdóname. Señor, ayúdame, quiero luchar. Y si caigo, me levantaré con tu gracia y con tu misericordia. Pero para aquellos que dicen, repito, que es lo que están intentando vendernos
para aquellos que dicen, si el mal no existe, si no pasa nada, si puedes hacer lo que quieras, si estos son cosas de los retrógrados, de los carcas, de los conservadores, de estos antidiluvianos que tienen que desaparecer. Bueno, pues para estos, efectivamente, para los que se lo crean o para los que lo dicen, no necesitan ni la mediación de la Virgen, ni la misericordia de Dios. Han acabado no solo con el pecado, sino han acabado con la misericordia, porque ¿quién pide misericordia si no es aquel que es consciente de que es pecador? El que piensa que es perfecto no pide misericordia. En nombre de la misericordia han acabado con la misericordia. Pidámosle, nosotros que sabemos que somos pecadores, pidámosle a la Santísima Virgen que siga intercediendo por nosotros y que nunca se nos ofusque, se nos oscurezca la conciencia. De pie, por favor.